Vamos a responder una pregunta sobre la verdad de la palabra de Dios. We're going to respond to a question about the truth of the Word of God. Una hermana quiere saber A sister would like to know dónde where se encuentra el infierno. is hell found? Hermana, las falsas religiones Sister, the false religions dan unos lugares incorrectos, give some incorrect places, unas direcciones some directions, o localizaciones incorrectas del infierno. or localizations of places that are wrong about hell. Desde los predicadores católicos, From the Catholic preachers, protestantes, Protestants, judíos Jews, y los musulmanes, and the Muslims. ellos enseñan una cantidad de cosas que no es lo que enseñan las escrituras. They teach an amount of things that the scripture does not say. Algunos de ellos dicen que el infierno está en la tierra, Some say that hell is on earth, es decir, subterráneo, dentro de la tierra. that is inside the earth. Algunos dicen que es como un purgatorio donde van las almas a pagar por los pecados y luego van al cielo. Some say that it's a purgatory where they're going to pay for their sins and then they will go to heaven. Ninguna de esas cosas es real. But none of these things are real. Algunos dicen que el infierno es simplemente las dificultades que tiene la gente aquí en el mundo. Some say that hell is the difficulties here on the world. Pero de acuerdo a las escrituras, But according to the scriptures, el infierno sí está en un lugar. hell is in a place. Para entenderlo vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 Peter chapter 2, verse 4. Porque si Dios For if God no perdonó spared not a los ángeles the que angels pecaron, that sinned, sino que arrojándolos but cast them al infierno, down to hell los entregó and delivered them a prisiones de oscuridad into chains of darkness para ser to reservados be reserved al juicio. unto judgment. Nos dice el apóstol Pedro The Apostle Peter says que cuando Dios that arrojó when God spared, a los ángeles que pecaron, when God took the angels that sinned, Satanás fue un ángel que pecó Satan was an angel that sinned, y los ángeles fieles a Satanás, and the faithful angels to Satan, junto con Satanás, together with Satan, ellos fueron expulsados del cielo. they were cast out to hell. De eso es lo que habla el apóstol Pedro aquí. That is what Apostle Peter is saying. Dice, It says, no perdonó for God spared a not los ángeles que pecaron, the angels that sinned, sino que los arrojó but cast them down al infierno. to hell. Entonces, ¿dónde es ese lugar So where is this llamado place infierno? called hell, Donde el Señor arrojó a los ángeles que pecaron. where the Lord sent down the angels that Vamos sinned? ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Vamos a leer Revelations. varios versículos allí. We're going to read many verses. Revelation chapter 12, verse 7. Apocalipsis, capítulo 12, Revelation chapter 12, versículo 7. verse 7. Después hubo And there was una gran batalla en el cielo. war in heaven. Miguel Michael y sus and his ángeles angels luchaban contra el dragón. fought against the dragon, Y luchaban el dragón y sus and the ángeles. dragon fought and his Vamos angels. a continuar. Let's continue. Pero no prevalecieron, And prevailed not, ni se halló ya lugar neither was their place found anymore para ellos for them en el cielo. in heaven. Versículo 9. Verse 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, And the great dragon was cast out, la serpiente antigua, that old serpent, que se llama Diablo y Satanás, called the devil and Satan, el cual engaña al mundo entero. which deceived the whole world. Fue arrojado He was cast out a la into tierra. the earth. Es decir, It means cuando el Señor dice when the Lord says que Satanás fue echado fuera, that Satan was cast out, fue arrojado del cielo he was cast out of heaven, y dice que fue enviado al infierno and he was sent to hell. y nos dice que él fue arrojado del cielo a la And tierra. it says that he was sent from heaven to Nos the está dando a earth. entender que el infierno, el lugar donde Satanás y sus ángeles fueron enviados, It says that the place of hell where Satan and his angels were sent, ese infierno that hell
está aquí en la tierra. is here on the earth. No es un lugar físico donde usted puede ir con un carro y llegar allí. It's not a physical place where you can go with your car and arrive. Es un lugar espiritual, existe y es espiritual y está aquí en la tierra. It's a spiritual place and it's here on the earth. Por eso dice que Él los arrojó, That is why it says that he cast them dice, down los arrojó al infierno. to hell. Luego el apóstol Juan aclara y dice, los arrojó a la tierra. And it says that he cast them down to the Porque earth. ese lugar llamado infierno, Because that place called hell, ese lugar espiritual, that spiritual place, es en la tierra. is in the earth. Esto tiene sentido This makes sense con lo que el Señor Jesús dijo. with what the Lord Jesus said. Vamos a leer en Mateo capítulo 16, Matthew chapter 16, versículo 18. verse 18. El Evangelio según el apóstol Mateo capítulo The 16, Gospel according to Matthew chapter 16, versículo 18. verse 18. Y yo también te digo And I say also que tú eres Pedro, unto thee that thou art Peter, y sobre esta roca and upon this rock edificaré mi I iglesia, will build my church. y las puertas del And the Hades, gates of hell, en inglés lo dice mejor, in English that's porque better, Hades es otra palabra para infierno. but that's another word for hell. Dice, las puertas del Hades o del infierno And the gates of hell no prevalecerán shall not prevail contra ella. against it. Por eso el Señor Jesús dice esto, That's what the Lord porque Jesus says la this. iglesia Because the church no está dentro de la tierra. is not inside the earth. La iglesia no está en el cielo. The church is not in heaven. La iglesia está en la tierra. The church is on the earth. Pero el Señor Jesús dice, But the Lord says, el infierno, the hell, las puertas del the infierno gates of hell, están luchando contra la iglesia. they're contrary against the church. Para que el infierno pueda luchar contra la iglesia For the hell to fight with the church, que está en la tierra, which is on the earth, el infierno tiene que estar en la tierra. the hell has to be on earth Para luchar to fight contra la iglesia against the de church Dios. of God. El Señor ha prometido The Lord has promised que las puertas de ese infierno that the gates of the hell no vencerán. shall not prevail. La iglesia va a vencer sobre el infierno. The church will conquer over La hell. lucha es aquí en la tierra. The battle is here Es on the un earth. lugar espiritual, It's a spiritual place. no lo vemos con We- nuestros ojos, We do not see with our pero eyes, diariamente está peleando y luchando contra la iglesia de Dios. but it is daily fighting the church of God. Y la iglesia de Dios tiene poder The church of God has power para lograr que las puertas del infierno to reach that the gates of hell no la venzan, did not prevail, no puedan irse encima de ella, did not go on top of them. sino que no pueden prevalecer las puertas del infierno The gates of hell cannot prevail contra la iglesia. against the church. Entonces, es un lugar espiritual aquí en la tierra, It's a spiritual place here on the earth. no es un purgatorio, It's not purgatory. no es una idea filosófica como dicen algunos It's protestantes, not a es philosophy un lugar idea. real, It's a real place, pero es un lugar espiritual. but it's a spiritual Y place. ese lugar está aquí en la tierra And that place is here on the earth. y la iglesia And the tiene el church poder para vencerlo. has the power to conquer it. Esperamos que la hermana haya podido entender la respuesta. We hope that our sister Esa understands es the la answer. respuesta That is the answer de la palabra de of the Dios. Word of God. Vamos a orar. Let's pray.